En la siguiente imagen les expongo los materiales que he utilizado y recomendaciones. Si quieren leerlo, paren la imagen. El tablero lo he adquirido en maderas Portu. Es de abedul, de grosor 9 milímetros, y me han salido 10 piezas de 600 por 500. Le efectúo la figura del dibujo con dos agujeros de 14 milímetros y una ventana. También le efectúo dos agujeros de 4 milímetros a la distancia de la imagen para tensar dos alambres. Y también le efectúo estos tres agujeros de 9 milímetros para sujetarlo a los ángulos de estanterías. A dos tubos de hierro le soldeo dos tornillos de 12 por 30 milímetros. A la red le efectúo tres pliegues, pudiendo hacerlo con un perfil de hierro. Para hacer pocos, utilizo los mismos materiales de esta estructura. El primer pliegue lo efectúo a 110 milímetros del lateral, doblando contra el ángulo y posteriormente haciendo el redondo con el tubo. El segundo lo efectúo a una distancia de 200 milímetros del ángulo del pliegue anterior. El tercero lo efectúo a una distancia de 210 milímetros, pero ojo, el pliegue es desde el exterior del ángulo. Empujando y moldeando la red adquiere esta forma. A esta red le cortamos en los vértices de los plegados 3 cuadros de largo por 2 de ancho, a fin de poder torcerlos. Una vez cortado, lo plegamos quedando esta figura y la red con una longitud de 3010 milímetros para colocarla encima de los tubos. Como he expuesto, la anchura interior entre los tableros es de 3016 milímetros, por lo que quedan 6 milímetros de margen para que entre la red. Los conos se pueden efectuar con trozos de malla de acero inoxidable ISI 304 número 10, de 250 por 250 milímetros. Los pongo encima de un bote y con una madera con punta le golpeo obteniendo el cono. Una vez efectuado, con un clavo lo introduzco en el centro y lo giro, efectuando un agujero que lo voy agrandando con un tornillo de 10 milímetros con punta. Posteriormente, con otro tornillo de 12 milímetros y después con una varilla de 14 milímetros, golpeándole encima de una tuerca de 20 milímetros. Lo recorto con unas tijeras y le doy forma para instalarlo. Los recipientes de recogida los efectúo con dos botellas de Aquarius. Aproximadamente en la mitad de la botella tiene esta forma redondeada, que me sirve de señal para efectuar todas lo más igual posible. Efectúo un agujero con un taladro al que acoplo una corona perforadora de 29 milímetros. Otra forma de efectuar el agujero en la botella superior es poniéndole una arandela
y marcarla con un rotulador. Pasar posteriormente el soldador efectuando el agujero lo más redondo posible. En la parte superior le efectúo agujeros de 3 milímetros para ventilación y en la cara opuesta al agujero de 29 milímetros le efectúo 10 agujeros con una broca de 5,5 milímetros a fin de que puedan salir las abejas. A fin de eliminar las rebarbas que hace la broca en el plástico y facilitar la salida de las abejas, con un palo y una lija fijada con cinta en la punta, lijo el interior eliminando un poco las rebarbas. A otra botella, en su parte inferior, le efectúo un corte entre una línea y el final de unas hendiduras del fondo. El corte lo efectúo con un cúter o unas tijeras, pero hay que tener mucho cuidado, porque si se desvía no ajustará en la otra botella. El ajuste no debe quedar ni flojo ni prieto. Le efectúo 2 agujeros en la mitad de la botella inferior para salida de agua. Para colocar en un colmenar, clavar 2 ángulos de estantería de altura 2000 milímetros, poniéndolos a 1200 milímetros de la entrada de las colmenas y a 3000 milímetros entre sí. A una distancia de ellos de 2660, clavo los otros 2 ángulos de 2000 milímetros, con la cara plana entre ellos y lo más escuadrado posible. Impido que se hundan atornillándolos con 2 trozos de estantería y una chapa con agujeros. Tomo 2 ángulos de estantería de 3000 milímetros y los atornillo a los angulares de los postes, junto con los tableros del selector. Tomo los tubos de hierro y los monto. A 300 milímetros corto 50 milímetros a cada lado, así como otros 100 milímetros de largura, a fin de poner los conos. Estos los coso a la otra red con alambres. Pongo la red del selector como expuse en Avispa asiática 14. Sujeto con tirafondos el pliegue de la red a los tableros. Paso los alambres y los tenso. De esta forma quedan separados el pliegue inferior y la red superior, manteniéndolos en forma de embudo con una separación en lo más estrecho de unos 15 milímetros. Es equivalente al espacio de los dedos. Monto las botellas a una distancia de 300 milímetros de la esquina o tablero. Otra forma de sujetar las botellas es clavando una vara de avellano o bambú, etc., en el suelo y atarlas con alambres. La red que sujeto en la parte inferior del selector, cogiéndola con ganchitos o también cosiéndola con 5 o 6 alambres al selector. La parte inferior de la red la inclino un poco, unos 65 grados, cogiéndola con 2 alambres que los sujeto en un bloque, o piedra, o estacas clavadas.
etc. Monto las redes de los laterales. Monto de la misma forma el otro selector y coloco la red de techo. En este caso es de 13 milímetros hexagonal. Coloco la red de pesca que conduce a la parte inferior del segundo selector con una altura de 650 milímetros del selector. Las colmenas quedan fuera a 1200 milímetros de los postes. Aquí vemos la línea más baja de la red exterior y la línea de la red que se halla más próxima a las colmenas, cerrando un espacio aéreo muy utilizado por las avispas cuando capturan las abejas de las colmenas. Aquí enseño otro prototipo montado con red metálica de cuadradillo 10 milímetros con techo de red hexagonal de 13 milímetros. Por su fragilidad es necesario colocar 4 tensores contra vientos, ya que los tensores son importantísimos para evitar que el viento lo tire. Este modelo ha sido probado por un apicultor de Pontevedra. Como vemos, las colmenas se hallan a 1200 milímetros de la base de los postes. Las abejas detectan el obstáculo y en sucesivos días la mayoría van modificando la ruta de llegada y salida de las colmenas, llegando y saliendo verticalmente, entrando muchas menos en el selector. El número de avispas invasoras capturadas de final de septiembre a noviembre ha sido de 800 aproximadamente. Como vemos, el funcionamiento de las colmenas es satisfactorio, sin ver a las abejas bloqueadas defendiendo la entrada de las colmenas, lo que demuestra que el sistema funciona. Este sistema está patentado con el número 2015-31-58-5. Si usted, apicultor, quiere efectuarlo o quiere que se lo efectúe, me envía un correo electrónico a ernestobiodiversidad@gmail.com con su teléfono, nombre y dirección, número de colmenas, la localidad de las colmenas, solicitándome autorización para reproducir mi sistema y estaremos en contacto. Es mi interés conocer los desarrollos de mi invención en las diferentes situaciones de los colmenares.